con el doctor César Jiménez, sismólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, a su disposición. Bueno, muchas gracias. A veces, para tomar conciencia de prepararnos, uno tiene que ver la foto más oscura y darse cuenta, oye, esto no quiero que me pase, entonces ahora sí tomo conciencia y actúo. Muy brevemente, en la historia de nuestro país, ¿cuál ha sido esa foto oscura que hemos vivido por un sismo fuerte? Ya, la región central del Perú y en general todo el Perú es una zona altamente sísmica. Recordemos, por ejemplo, en el año de 1746 ocurrió el gran terremoto y tsunami del Callao, que tuvo una magnitud muy probable de 9.0, comparable con el gran terremoto de Japón del año 2011. Ahora, en el siglo XX y XXI hemos tenido 4 terremotos grandes aquí en Lima. En 1940, que tuvo una magnitud de 8.0, 1966, 8.1 en Barranca, en 1974 en Lima, magnitud 8.1, 2007 en Pisco, magnitud 8.0. Ahora, si es que las casas, construcciones han resistido a estos 4 terremotos de magnitud 8, entonces hay la seguridad de que podrán resistir un futuro terremoto de magnitud 8. Pero sin embargo, en la región central de Lima hay una zona de silencio sísmico o gap sísmico, que podría generar un terremoto tan grande como uno de 8.5 a 8.8, en ese orden. ¿Y cuál sería el escenario? Es decir, sí, esa es la pregunta. ¿Cuál sería el escenario? Tal cual. Veamos. En 1746, el Callao tenía 5.000 personas. De esas 5.000 personas, solamente sobrevivieron 200 personas, debido al terremoto y al tsunami también. Ahora, extrapolemos eso a nuestra actualidad, ¿no? En Callao, supongo que habrá 1 millón de personas. ¿Cuántas personas podrían salvarse? Y entonces debemos recordar que los sistemas de alerta temprana van a ser muy importantes. El escenario va a ser realmente catastrófico, ¿no? Bien, yo creo que con ese panorama lo dice todo, ¿no? Y lo dice en el sentido de que las personas que piensan hoy, bueno, pero ya pasaron varios sismos y mi casa resistió, entonces eso no quiere decir que vaya a resistir en adelante. Antes de ir a la pausa habíamos marcado varios escenarios, ¿no? Por ejemplo, tengo una casa donde ya tengo una pared rajada porque hubo un sismo y se rajó. Tengo una casa donde tiene salitre, tengo una casa que está en la cúspide de un cerro. Entonces, vayamos escenario por escenario de cómo estas personas deben protegerse, qué pueden hacer para prevenir. Bueno, lo primero que tiene que hacer uno es saber cuál es el tipo de terreno en el cual estoy construyendo o he construido, ¿no? No es lo mismo construir, por ejemplo, en terreno arenoso, terreno consolidado. Por ejemplo, en el terreno arenoso, Vía Salvador, La Molina, las ondas sísmicas se van a amplificar y la intensidad va a ser mayor. Por lo tanto, la destrucción también puede ser mayor, ¿no? Si estoy en un cerro, por ejemplo, bueno, también tendré que reforzar mis columnas, mis paredes, etcétera, porque probablemente esté en un terreno no consolidado que puede tender a colapsar o caer, ¿no? Entonces, lo primero uno que tiene que hacer es ver el tipo de suelo. Luego debemos ver el tipo de construcción, ¿no? Si mi vivienda es, por ejemplo, antigua, de quincha, tendré que reforzar. Si mi vivienda es autoconstruida, bueno, tendré que ponerle columnas, ¿no? Es importante, ¿no? De preferencia, uno tiene que construir bajo la supervisión de un ingeniero que haga el diseño de la estructura, que es lo más importante, ¿no? Si mi casa es de quincha o de adobe y usted dice que hay que reforzar, ¿qué significa eso? Bueno, hace unos años los expertos del SISMIT, ellos hicieron un trabajo en el cual daban algunas pautas en cuanto a cómo reforzar esas viviendas de quincha y de adobe inclusive, ¿no? Entonces debemos seguir esas pautas, ¿no? Sobre todo tener amarres, vigas en las esquinas, eso sería una gran cosa, ¿no? Ahora, en cuanto a las casas antiguas, como dije, si soportaron 4 terremotos, entonces es muy probable que pueda soportar un terremoto adicional, de magnitud 8 tal vez, en ese orden, ¿no? Pero estamos esperando un megaterremoto, entonces ya eso nos lleva a otro escenario.
Esta conversación tiene mucho sentido, claro está, pero a mí me da la impresión que es la clásica conversación necesaria, que duda cabe, pero que cae en saco roto. O sea, yo les voy a contar algo que no es menor. Porque claro, estamos hablando del macro, ¿correcto? Pero yo dificulto, no estamos preparados, ¿no? O sea, eso está clarísimo. O sea, eso no estamos preparados en todo sentido. Pero además, o sea, desde la autoridad, olvídate, pues eso ya no existe, ¿no? Pero nosotros lo que podemos hacer, cuento corto, estos días, como entenderán, días de fiestas, va y viene la gente de la casa, no voy a echar a la persona, pero un ser querido me dice, oye, qué linda tu casa, pero ¿por qué has puesto esa mochila ahí en la puerta que te afea la entrada? Dije, es la mochila de emergencia. No, pero ponla en otro lugar, si acá se ve feo. Dije, no, tía, no tiene que ver con que se vea bonito, no. Es el lugar donde tiene que estar una mochila de emergencia, en la puerta de mi casa. Ya, con eso te dije todo, creo, ¿no? Sí. Pasa mucho de eso. Entonces, si nosotros mismos no estamos preparados con lo básico, que es una mochila de emergencia, ¿qué podemos esperar, pues, de otros espacios, no? Sí. Mentalmente, es un problema de no sé si de decisión o un problema mental, pero todavía tenemos integrado esto. No tenemos integrado eso, por eso justo al inicio de la conversación planteaba ese tema. Vayamos a ver la foto oscura para ver si hoy eso nos mueve para poder actuar y hacer las cosas que tenemos que hacer. Correcto. Y obviamente, si tú estás dentro de una infraestructura más segura, esa foto oscura como que va empezando a tener algo de luz, ¿no? Por eso es tan importante tener en cuenta, hoy mi casa es de quincha y ya hay un estudio que ha hecho el SISMED y ha mostrado el paso a paso de cómo reforzar esa vivienda de quincha o de adobe, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, nosotros debemos comparar algunas realidades, como por ejemplo lo que ocurrió en Japón el año 2011, ¿no? Estructuralmente muchas casas, edificios inclusive, permanecieron intactos, pero por dentro se cayó el cielo raso, se rompieron vidrios, estantes de libros, todo un revoltijo tremendo, ¿no? Pero estructuralmente ahí estaban las casas, ¿no? El problema fue el tsunami. El tsunami prácticamente barrió las casas que estaban construidas cerca al mar, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el caso de Chile, 2010, Chile es un país hermano, aquí al sur, ¿no? Ellos tienen una estricta norma técnica de construcción. Entonces, ahí la mayoría de los edificios también permanecieron en pie, excepto algunos edificios que colapsaron totalmente, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el escenario si lo trasladamos aquí a Perú, ¿no? ¿Cómo se están construyendo actualmente los edificios por departamentos, por viviendas que vemos en muchos lugares, ¿no? Si yo estoy, digamos, próximo a mudarme a un edificio nuevo como los que está explicando, o voy a comprar o lo que fuera, ¿de qué manera yo, que soy una ciudadana de a pie, que no conozco nada de temas sísmicos, puedo darme cuenta, oye, sí, esta es una construcción segura? Bueno, ¿qué tengo que pedirle al constructor en todo caso? Pedirle tal vez los planos de diseño, ¿no? Estructural. Eso es importantísimo. El plano de diseño estructural. Como dije, ¿no? En Japón, por ejemplo, colapsó por dentro las edificaciones, los cuartos, las habitaciones, pero estructuralmente quedó intacto. Sí, claro. O sea, ahí, por ejemplo, tú estás en un terremoto grande y no vas a morir, ¿no? Uh-huh. Por el terremoto, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, de esta primera parte, de este primer tramo de la conversación, lo que podríamos decirles es que es necesario que identifiques las columnas, los muros, las salidas, los espacios seguros en tu casa, ¿correcto? Y los que no están tan seguros, además, claro, ¿no? Lo dijo. Anclar estanterías, repisas, liberar estos adornitos que uno pone y las vitrinas con las copitas y todo, todo eso te va a caer encima, van a ser vidrios que si ocurre en la noche el terremoto, te vas a cortar, van a haber cortes seguro, vas a salir descalzo, ojo. Y importante, tener una mochila de emergencia. Eso es lo que podemos, digamos, resumir de este primer tramo de la conversación. Uh-huh. Vamos a un corte y además, ojo que me parece no un tema menor, sino aquellas personas que son seguramente muchas a nivel nacional, que tienen viviendas que requieren un refuerzo, pues
es el momento de hacerlo. Además, hay otra pregunta que quiero dejar pendiente para que nos lo responda nuestro invitado. Y tiene que ver con este famoso triángulo de seguridad que se forma dentro de y que uno a veces se mete ahí buscando ese ángulo y que eso es lo más seguro, ¿no? Vamos a preguntarle también de eso. Luego de la pausa, 10:41. El doctor César Jiménez es sismólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ustedes tienen la oportunidad de poder despejar con él cualquier duda respecto de si están o no preparados respecto de su vivienda o la zona en donde viven. Marquen nuestras líneas telefónicas, el 212-4090, el 212-7146, también nuestro WhatsApp 942-593-607. Y ya saben que al YouTube de RPP tienen el chat totalmente disponible, suscríbanse y ahí también nos pueden seguir en vivo. Me ponía a pensar en algo y es que fue con lo que cerró la intervención anterior nuestro invitado, ¿no? Hablando del caso japonés. El terremoto no te mata. Lo que te mata son la casa mal construida. Claro. ¿Correcto? O sea, tu mal manejo frente a no haberte preparado. Pero el terremoto en sí mismo, si estás bien preparado, si sabes qué hacer, si sabes dónde evacuar, si sabes que este lugar es inseguro, no te va a matar. Totalmente. ¿No? Exactamente, ¿no? Para dar algunas luces más, ¿no? En realidad son fenómenos naturales, ¿no? Ahora, los desastres son humanos, ¿no? Claro. Una casa mal construida o construido donde no debía, de repente, ¿no? Estoy viviendo cerca al mar, ocurre el terremoto, luego viene un tsunami y muero, ¿no? 25.000 muertes en Japón debido al tsunami mayormente, no tanto por el terremoto. Hablemos un poquito de este triángulo. ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Cómo funciona? Ok, si yo vivo en un edificio de varios pisos, por ejemplo, si estoy hasta el tercer piso, puedo evacuar, ¿no? De acuerdo a los sistemas de alerta temprana, por ejemplo, podría evacuar en 5, 6 segundos, 10 segundos, algo así. Pero si vivo del cuarto piso hacia arriba, ya tengo que pensar en los lugares más seguros de mi departamento, de mi habitación, ¿no? Y tendré que buscar este triángulo de seguridad. Cuando por ejemplo, una construcción colapsa, se va a formar probablemente un triángulo, ¿no? En la unión del piso con una columna o con una columna. Entonces yo tendré que arrimarme a ese lugar debajo de por ejemplo, una mesa o una cama, algo así. Entonces, que forme un triángulo. Exactamente. De forma que si colapsa la estructura va a formar un triángulo y yo voy a estar seguro dentro de ese triángulo. Esto es lo que se llama comúnmente el triángulo de seguridad. Hay que colocarse en cuclillas, digamos, ¿no? En una suerte de posición fetal y tratar de cubrirse la cabeza. Exactamente. Muy bien, tenemos llamadas telefónicas, muchísimas gracias por eso. Nos pueden llamar al 212-4090, 212-4090, o escribirnos al WhatsApp y dejarnos un mensaje de voz y de texto al 942-593-607. Fernando desde Los Olivos. Buenos días, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Doctora Sara, ¿cómo están? Buen día. Buen día. ¿Tu pregunta? Más que todo una pregunta muy satisfecho por la información que están brindando, porque es algo que muy pocas personas tienen en cuenta. El triángulo de seguridad que se forma, pues, algo que en realidad no tenemos en consideración es que cuando hay un terremoto, realmente las personas no van a poder trasladarse hasta la puerta de sus casas. Un terremoto real va a ser tan fuerte que las personas no van a tener la estabilidad. Entonces, lo que tienen que tener identificadas son las zonas seguras en la casa para poder a rastras o a gatas llegar a ese lugar y resguardarse hasta que el sismo, hasta que el terremoto se detenga. Una vez que se detenga es cuando recién las personas pueden evacuar sus casas. Entonces, esto las personas no lo tienen en cuenta porque piensan que ante cualquier sismo lo primero que hacen es salir de la casa. Pero eso no es real. En el camino van a caer cosas, la puerta se va a trabar y no se va a abrir. Entonces hay muchas personas que pueden, al intentar salir de sus casas, pueden tener un accidente o inclusive fallecer. Sí, Fernando, muchísimas gracias y me hace mucho sentido y en realidad yo puedo dar fe de eso porque hace poco hubo un sismo fuerte también acá en Lima y en verdad quisimos abrir la puerta y no pudimos abrir la puerta. Y eso que no era tanto el movimiento, o sea, en otra situación, un movimiento de mayor intensidad no podrías ni caminar.
Exactamente, ¿no? Debemos recordar que cuando ocurre un terremoto hay sistemas de alerta que nos pueden avisar tal vez algunos segundos antes. Ahora, la onda sísmica por lo general tiene dos componentes, la onda primaria o onda P, que es de pequeña amplitud, y luego de varios segundos, dependiendo de cuán lejos está el epicentro, viene el tren de ondas S. El tren de ondas S tiene mayor amplitud, por lo tanto eso es lo que va a mover con bastante fuerza, potencia, ¿no? El edificio. Y eso nos va a imposibilitar probablemente de abrir una puerta. Entonces, por eso dije, si estoy en el tercer piso, aún podría evacuar. Pero si estoy del cuarto piso hacia arriba, ya tendré que pensar y buscar los lugares seguros de mi edificio, de mi habitación, de mi departamento, ¿no? No pensaría estar en un 10º piso y tratar de bajar. Sería una locura. Hola Alicia, buenos días. Buenos días, feliz año para todos, feliz mi loco que hayas regresado. Tengo 3 cosas bien rápidas. Primero, ¿dónde puedo encontrar casas de adobe? ¿Dónde puedo encontrar lo que habían antes? No se entiende nada de lo que estás hablando, Alicia, porque se va la señal del teléfono. A ver. ¿Ahora? Escuchemos, a ver. Ya, primero, Sí, como mejor. digo, feliz año para todos. Quiero saber cómo puedo hacer para encontrar lo que dijo sobre las casas de adobe para en el Sismet. reforzar. Ya. Ajá. 2, si usted baja en Girón Puno, pero ¿cómo se llama? Subes como para Tacna, en la primera cuadra hay un colegio que a los costados tiene unas casas antiguas que por la bendita norma esa de ¿cómo se preservar. llama? Que no se pueden arreglar, esos niños van a morir. La infraestructura del colegio es moderna, pero los laterales van a cerrar esa entrada y nadie dice eso. Y 3, que es algo que nadie creo que no ha pensado, ayer que vi una película, siempre hablan la mochila de emergencia en la caja, pero no sé si el señor nos puede responder o igual ustedes, ¿qué debemos tener nosotros? Por ejemplo, ahorita tú, Carlitos, Sarita, no están en la casa. Entonces, ¿qué puedo tener en mi cartera o a los chicos ponerle en la mochila? Porque, por ejemplo, se cae, Dios lo quiera, yo estoy abajo, no hay señal de celular, a veces no dice que pasan los perros, ¿qué cositas yo debo tener en mi cartera, en mi esto? Bien. Eso nunca hablan. Bien, Alicia, ha quedado clarísimo. Feliz año. Gracias, Alicia. Vamos a hablar con la última pregunta, que es y la primera además sobre el Sismet, ¿dónde encontrar esta información? Ya, bueno, como dije al principio, hay una organización, es el CISMIT, el Centro de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres, que depende de la Universidad de Ingeniería, ¿no? Entonces ellos han elaborado ese manual con respecto a las construcciones de quincha, ¿no? Luego, sobre la última pregunta que hizo, la mochila, ¿no? Si yo pudiese organizar mi mochila, yo tendría agua, alimentos no perecibles, por lo menos para 3-4 días, algo de dinero efectivo, aunque no me va a servir mucho el dinero en efectivo. Un silbato. Un silbato, puede ser una linterna y tal vez pilas o baterías, ¿no? Tal vez Es eso sí importante. te entra en una cartera, Alicia, el silbato, una linterna, una radio a pilas, ¿no? Una mochila bien Exactamente. equipada, inclusive tiene hasta tiza. Claro, pero en la cartera, digamos, sí. en la cartera eso, y un cuadernillo y tiza podría ser. La tiza porque tú escribes. Exacto, dejas un mensaje. Dejas un mensaje, escribes algo chiquito. O un plumón indeleble también. En el piso, en la vereda. Necesitas también reconocer tú y tu familia, conversar, tener esta conversación de qué pasaría si, qué haríamos en caso de, en los distintos horarios, ¿correcto? Distribuir funciones en la casa, Claro. ¿no? Si ocurre de noche, ok, ¿quién se encarga de bajar la llave del gas? En fin. Y si estamos fuera de la casa, a ver, ahí cambia el asunto, porque ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser el punto medio, digamos, equidistante entre el trabajo, el colegio y los chicos? ¿Quién va a recoger a los chicos del colegio? Hablar con tus hijos y decirles, no vamos, si son niñitos, no vamos a llegar a los 10 minutos ni a los 20. Probablemente nos demoremos mucho en llegar, pero vamos a llegar. Muy, muy importante eso que estás diciendo. En el colegio, ¿quiénes? Sí. Y también esta conversación en el colegio, ¿quién del colegio va a reportar? O sea, se va a hacer cargo. De hecho, Claro. ¿a quién llamo? Sí.
Sí. ¿No? Muy importante. Tenemos algunas consultas que nos llegan al YouTube. Dice, mi predio es de 3 pisos y tiene 60 años de construcción. Es de material noble. Hace muchos años fui a la municipalidad y no tienen los planos completos, solamente los de arquitectura. ¿Qué recomendación para ese caso? Bueno, en ese caso sería cuestión de que consulte con un ingeniero, un arquitecto, para poder diseñar. Si ya está construido el edificio, bueno, tendrá que diseñarlo el ingeniero, ¿no? Ahora, otra cosa más, con respecto a los años, dijo que tiene 60 años. Por ejemplo, si mi vivienda está cerca al mar, 60 años es el tiempo de vida media de un edificio. Luego, pasado ese tiempo, se recomienda derrumbar todo y construir de nuevo. ¿Por qué? Porque acá tenemos un enemigo natural que es el óxido, la herrumbre. Ese óxido entra por los fierros de las columnas como un cáncer hasta el corazón del edificio y lo convierte en polvo. Y cuando las columnas se convierten en polvo, entonces todo el edificio pierde estabilidad, pierde fragilidad. Por lo tanto, si ocurre un terremoto, todo eso se convierte como si fuera un cristal y colapsa. Como la osteoporosis en el cuerpo humano. Exactamente. Increíble, pero cierto, y hay que tener mucha atención. Y justamente que más temprano hemos tenido pues este despacho con Rosario de Barrios Altos, son construcciones, es una quinta que tiene 100 años, imagínense ustedes. Pero claro, acá la diferencia... Pero resistió los terremotos, 4 terremotos. Y acá la diferencia es que el ejemplo que nos da es cuando uno vive cerca al mar y la humedad... Con material noble. Con material noble. Muy bien. 11 con un minuto. 11 con un minuto. Vámonos a un corte. Muchísimas gracias a nuestro invitado, al doctor César Jiménez, sismólogo. ¿Alguna precisión? Hemos hablado mucho de Lima, en honor a la verdad. ¿Y qué pasaría en Arequipa? Bueno, en Chimbote ya vimos. ¿Qué pasaría en Trujillo? Sí. Para cerrar, si a mí se me permitiese vivir en algún lado, yo elegiría el norte del Perú. ¿Por qué? Porque en el norte del Perú... el acoplamiento sísmico es débil, por lo tanto ahí no hay mucha energía sísmica acumulada. Okay. En el centro del Perú es fuerte, en el sur del Perú también es fuerte. Wow. Nos vamos al norte. En realidad, más allá de escapar, ¿no? Sí, tienes toda la razón. O sea, está bueno, sí, entiendo por dónde vas. Prepararnos. Pero necesitamos prepararnos y con todo cariño, esto es horrible, ¿ya? Lo que voy a decir, pero nos lleva años luz Chile. O sea, los chilenos, si algo han trabajado... es en la prevención. Lo tienen clarísimo desde y bueno, Japón ya ni claro, ni hablar. O sea, digo, tomo Chile porque acá los más cercanos y el costadito. Claro. ¿No? Y una realidad Nosotros parecida, estamos digamos. en la calle en ese tema. Sí. Y estamos pegados con mocos, con babas. Pero está en manos de nosotros mucho, Carlos. Totalmente, Mucho. totalmente. La autoconstrucción, un crecimiento desordenado, no respetar, digamos, las cosas. También la municipalidad no está haciendo su trabajo, en honor a la verdad, para ser honestos. Nadie ha hecho su chamba, ni nosotros, sí. ni las autoridades. Porque, con todo cariño, para ya no generar pánico escénico, no he hecho la pregunta de qué pasaría, por ejemplo, con el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Que eso está en ruinas, pues, ¿no? ¿Qué pasaría con el Hospital Loaiza? Ya de generoso nomás no he hecho esas preguntas porque si no, olvídate. Sí. Bueno, muy bien. Deseamos que esta conversación te haya incomodado tanto que hoy tengas reunión con tu familia, con tus hijos, que te vayas que te metas a internet, averigües cómo armar una mochila de emergencia, que veas tu casa, que la revises y que ya sea un tema importante. Así hay que abramos el año bien cuidándonos. Sí, me sumo, te apoyo totalmente, al 100%.